Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Este hombre pega 95 tesis y deja las olas de la reforma, las primeras olas, que son 4. ¿Cuáles son las olas? Solo escritura, solo Jesús, ¿qué más? Solo fe y solo gracia. Y después ya se colocó la 5ª sola, que es solo la gloria para Dios. Esas son las olas. Por eso estamos hablando en este tiempo de reforma y hablando de fe. Entonces, como en aquella modelo sociopolítico religioso no le convenía a los altos jerarcas que la gente leyera la Biblia, porque la Biblia traía libertad, entonces se prohibió leer la Biblia. Y se creía que solo unos cuantos podían leer la Biblia. Tan es así que a ti y a mí de niños nos dijeron que si leíamos la Biblia nos volvíamos locos, que solo unos pocos la podían leer y entender. Pero la misma Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo estoy hablando de la historia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Está condenado a repetir la historia. Iglesia, tú y yo hemos sido llamados para vivir por fe en el Señor Jesucristo, amén, en obediencia a su palabra, respetando las autoridades, pero sabiendo que por encima la máxima autoridad se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él dejó estipulada su palabra para que vivamos conforme a ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron un poquito más en la historia rápida de la reforma? La iglesia primero fue perseguida, después tolerada, después ¿qué? Oficializada. Pero lo cuarto es, por eso Martín también se dio cuenta, Martín Lutero, lo cuarto es que se volvió perseguidora. Y la iglesia empezó a perseguir. Y todo aquel que no pensara como ellos, porque el gobierno y ellos lo decían, los quemaban, eran herejes. Y aquellos grandes reformadores que se levantaron, como Juan Calvino, era tocayo mío, por lo de Juan y por lo de Calvino, todos ellos se levantaron y dijeron no más, pero los quemaron. Los quemaron por decir, no, esto es por fe. La iglesia se volvió una perseguidora. Yo creo que todavía hoy en día, aún en la iglesia, volviendo en la reforma, volviendo al principio, volviendo a la palabra, todavía la iglesia persigue a las personas. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay acá? Vivimos es por su fe, amén. Entonces vamos a continuar rápidamente el tema de la fe. Estábamos en Hebreos capítulo 12. Abren sus Biblias. Eso, bueno, no, me faltó una cosita. Este lado, prepárense, pilas que le estoy dando la oportunidad. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántela. Ustedes me tienen triste. Han roto mi corazón. No, pero lo bueno es que alegran el del Señor. A ver, sus Biblias. Bien. Esto siempre tiene la próxima, dentro de 8 días, si Dios quiere, comienzo con ellos y es cierto, eso es lo que está pasando. A ver, vamos por este lado. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántela. No hay con quién. No, sí. Amamos la palabra del Señor. Amén. ¿Cuánto la ama la palabra del Señor? Cuando no encuentres esperanza ni alivio en un hombre, en un pastor, en un cura, en cualquier hombre, lo encontrarás en el Señor. Él es el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, Hebreos capítulo 12, por favor. Y vamos a hablar de un hombre. Me voy a quitar el saco. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Adelante, muy bien. Hebreos 11, discúlpeme, 11, 8 al 12. Hebreos 11, 8 al 12, que habla sobre la fe. Estábamos hablando, ¿cierto?, de los hombres de la fe del Antiguo Testamento. Ya hablamos de Noé, hablamos de ¿quién más? De Caín y Abel, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a hablar de Abraham. Versículo 8, después de Noé sigue Abraham. Dice, por la fe, versículo 8 del 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció,
para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien había prometido. Por lo cual también de uno, y eso ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Vamos a leerlo en la versión al día, todos en la pantalla. Vamos a mirar, por favor, 11:8 NBI. Muy bien, vamos a leer todos a la voz de tres. 1, 2, 3. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. No los escucho. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel el que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana, gracias por tu amor, tu bondad, tu grandeza. Gracias por tu palabra, gracias por los que llegaron, por los que no pudieron llegar también, gracias, bendíceles donde quiera que estén. Gracias por los de las mujeres del encuentro y gracias por nuestros niños y lo que tú estás haciendo. Gracias por tu iglesia en Pereira, en Colombia. Gracias por nuestros hermanos que están reunidos hoy de Asamblea de Dios, de Presbiteriana, nuestros hermanos, Señor, que están en Puerta de Salvación, Cruzada Cristiana, Unión Misionera, la Alianza Cristiana. Bueno, tú conoces cada iglesia local que juntos en esta tierra hacemos tu iglesia. Respáldales también, ámales, guíales, Señor, y gracias por este tiempo. Háblanos, por favor. Queremos salir de este lugar con dirección tuya, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Muy bien. La vida de Abraham. Aquí estamos viéndolo también a él en este pasillo de los hombres, de los héroes de la fe, de los famosos hombres de fe. Ahora, Abraham no es cualquier hombre. Abraham es un hombre que primero tuvo un nombre Abraham y después Abraham. Abraham significaba padre de multitudes, significa Abraham, y el primero en este momento lo olvidé, pero se los digo dentro de 8 días. Pero el segundo era padre de multitudes. El primero es padre exaltado, Abraham, y el segundo ya padre de multitudes. Padre exaltado, padre de multitudes. Abraham, el primer hombre hebreo, por decirlo así, su raíz de su nombre Abraham viene también de donde viene el nombre hebreo. Los hebreos. ¿Y quién eran los hebreos? Eran cruzadores de ríos. Significa un hebreo, cruzador de ríos, cruzadores de mares, ¿cierto? Los hebreos. Por eso vemos en ese pueblo que tenían que estar constantemente cruzando. Nosotros tenemos algo de hebreos entonces porque nos toca cruzar la sur, ¿cierto? Somos cruzadores de avenidas, por lo menos nosotros. Pero eran cruzadores. Ahora, vemos en el Nuevo Testamento que cruzaban, sí. Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, porque el cruzar tiene que ver con dejar un lugar para avanzar, para trascender. Él era un hombre que avanzó en el llamamiento de Dios. Y quiero decirle hoy, querida iglesia, antes de meternos un poquito a estudiar la vida de Abraham, que Dios te ha llamado a que des pasos de fe, a que crucemos aquellas circunstancias y situaciones que estemos viviendo para poder ver la grandeza y la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bueno, muy bien. ¿Dónde sabemos un poco más de Abraham? Génesis capítulo 12. Vamos a ir entonces al principio. Génesis habla bien de Abraham y algunos detalles que quiero hoy dejar en sus vidas de Abraham. Génesis 12, versículo 1 al 4. Este se los voy a leer yo. Y después concluimos con lo que encontramos en Hebreos 11. Génesis 12, del 1 al 4 dice, pero Jehová, Génesis 12, del 1 al 4. ¿Están conmigo? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te entregaré. ¿Qué dice ahí?
La tierra que te ¿qué? Te mostraré. Vuélvete al versículo 1, por favor. ¿Qué dice? A la tierra que te mostraré. Ya hay algo interesante ahí. Sigamos. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó, 5 leamos. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Amén. Muy bien, vamos a analizar algo. Abraham es llamado por Dios. Aquí ya hay algo importante. El que llama es Dios. ¿Quién llama? Tú estás aquí por Dios. Si tú vienes por primera vez, no es que no te pudiste librar de esa invitación que te venían haciendo hace tiempo, ¿no? Uno, ay Dios mío, ya como le digo que hoy no puedo, que tengo que trabajar, bueno, voy a ir. Todos un día llegamos a ese camino del Señor, invitados, Dios utilizó a alguien sin entender por qué, y después entendemos que fue Dios el que nos llamó con un propósito. Dice Dios, Jehová había dicho a Abraham, o sea, parece que ya le había dicho antes, como dice aquí. Y tomó Abraham, versículo 1, por favor, déjame en el 1 de nuevo. Empero Jehová había dicho a Abraham, o sea, parece que ya le había dicho antes. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le recuerda un llamado a Abraham. Ahora, Abraham en ese momento, ¿dónde estaba? En el versículo 4 sabemos dónde estaba él. Pon el 4 un momento y después vuelves al 1. ¿Dónde estaba? Miren el final. En Harán. Y ahora, ¿quién sabe dónde nació Abraham? En Ur de los Caldeos. ¿Y para dónde lo quería llevar el Señor? Para Canaán. O sea, volvamos, es bueno la historia para que entendamos un poco. Abraham nació en Ur de los Caldeos. En este momento, versículo 4, ¿estaba dónde? En Harán. Y Dios lo quería llevar ¿a dónde? A Canaán. Si tú miras en el mapa, ¿cuántos han visto que en la Biblia hay unos mapitas? En esos mapas uno puede ubicarse en el contexto geográfico de lo que aconteció en la Biblia. Si tú miras entre Ur, donde nació Abraham, y Canaán, que era donde Dios lo quería llevar, entre ellas dos está Harán. Está casi en la mitad del camino Harán. Y Abraham estaba en Harán, ya había salido de Ur, y Dios lo quería llevar a Canaán, pero se quedó en Harán un tiempo, en la mitad del camino. Algunos quizás están en la mitad del camino. Quizás algunos de los que están aquí están en Harán. Harán algún día algo, pero no han hecho mucho. Y Dios les está recordando que los llamó para que hagan, para la gloria de Dios. Pero bueno, él estaba en la mitad y el Señor, seguimos versículo 1, le dice, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Debe ser muy teso salir uno de un lugar y no saber a dónde va. ¿Se acuerda lo que decía Hebreos? Dice también en Hebreos que él salió, se lo leo en Hebreos, dice el versículo 8 de Hebreos 11, por fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos se pueden imaginar que Dios le hable de una manera tan contundente, le diga, hijo, coja sus maletas, agarre a su esposa, sus hijos y salga por la puerta y yo lo voy a llevar? ¿Y a dónde? Tranquilo. Ahora, yo no solo pienso en la fe del hombre que pudo escuchar a Abraham a Dios. Imagínense qué pensaría Sara cuando Abraham se le acercó y le dijo, mi hija, nos vamos. ¿Y para dónde? No sé. ¿Qué le diría a su esposa, hombre? Se embobó. Oigan a este. ¿Cómo así si aquí estamos bien? Y fuera de eso le dice a la mujer que era estéril, le dice, amor, y que vamos a tener una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Ah? ¿Y como con quién? Porque yo no puedo tener hijos. Pues Dios dijo. Debe ser muy dura la experiencia que tuvo Abraham en ese momento. Pero en fin, Dios lo llama, Dios le dice que lo va a llevar a una tierra que le va a mostrar. Pero con ese llamado el Señor le hace una serie de promesas. Cuando tú entiendes que Dios es el que llama, tú aprendes a amar su palabra. Y a través de esa palabra vas a encontrar la cantidad de promesas que Él tiene para ti, para tu hogar, para todo llamado, para tu nación
para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo llamado tiene promesas. Cuando Dios llama, Él promete. Y esto se los he enseñado, pero se los voy a repetir, y algunos lo han escuchado. Dios es el que llama. ¿Quién llamó a Abraham? ¿Su suegro? ¿Un hermano? ¿Un amigo? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? ¿Y qué le dio Dios? Promesas, ¿cierto? Promesas, varias promesas, no una sola, varias promesas, ya las vamos a mirar. Dios llama y Dios da promesas. Pongámoslo de esta manera: cuando Dios llama, Dios provee. ¿Cuántos dicen amén? Dios respalda. Se lo pongo en otra versión paisa: el que invita paga. Dígale a la persona que está al lado: el que invita paga. Ahora dígale: invíteme a almorzar. Porque hoy en día los chicos invitan y las mujeres pagan. Ay, Dios mío. ¿Quiénes hacen eso? Los hijos son felices invitándolo uno a almorzar y uno pagando, ¿cierto? Pero bueno, el que invita, el Señor lo llamó y el Señor le hizo promesas. ¿Cuáles son las promesas? Le dice: te bendeciré. Escuchen muy bien: engrandeceré tu nombre. Ahora, este capítulo 12 es el siguiente al capítulo 11. Estoy superándome, ¿cierto? Ya aprendí matemáticas. El 12 es después del 11. Pero el 11 habla ¿de quién? De una torre de Babel, donde un pueblo quiere hacerse famoso. Dice: nos haremos un nombre, engrandeceremos nuestro nombre. Y el Señor los dispersó. Pero ya en el capítulo 12 de Génesis, el Señor sí se agrada de un hombre y dice: voy a hacerte famoso. Ellos quisieron hacerse famoso a su manera, pero yo te voy a hacer famoso a ti. Y no es famoso Abraham. ¿Después de cuántos años estamos hablando de Abraham? ¿No se hizo famoso? No. De hecho, él es el padre del cristianismo, del judaísmo y del islamismo. Y ahí parten las tres vertientes que hoy en día son más fuertes en el mundo, ¿cierto? Judaísmo, islamismo y cristianismo. El cristianismo viene del judaísmo, donde Jesús era judío, pero él estableció, ¿cierto?, su palabra, y él estableció para todo el mundo un direccionamiento: vivir conforme a la obra que él hizo en la cruz y a lo que fue estipulado en la palabra. En fin, Abraham no es cualquier hombre, pero en ese momento era cualquier hombre. Era un hombre que con una esposa estéril y que vivía con un papá totalmente idólatra, pero Dios lo llamó. Sigamos. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. ¿Qué más le dice? Serás bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición? ¿Cierto? ¿Cuántos quieren ser bendición para su familia? ¿Cuántos quieren ser bendición para sus papás? Levanten la mano. Que a veces hay hijos que son como: ay, mi hijo, usted es una bendición. Pero esa bendición es como: ay, qué pereza usted, culicagado, cambie. Engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran. O sea, tú te amo y los que te van a bendecir, yo los voy a bendecir porque te bendicen. Pero maldeciré a los que te maldigan. O sea, ¿qué significa eso? El que se meta contigo se mete conmigo, sino que se rasque el ombligo. Más o menos así. Dios le está diciendo: a los que te maldigan, yo los maldeciré. Pero sigamos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Propósito. Ahí está la gran comisión. Todas las familias de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿cierto? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Pero también dice: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, Villaverde y hasta lo último de la tierra. Bueno, Villaverde yo se lo puse, pero queda al lado de Samaria. Hasta lo último, ahí está. Y aquí, desde Génesis, el Señor, vea que Dios no se contradice. Aquí en Génesis también está hablando de la gran comisión. Pero voy a seguir avanzando. Dios llama a Abraham, llevó a una tierra que era desconocida para él. Él tiene que esforzarse para salir con su esposa. Y el Señor le da una serie de promesas: te bendeciré, engrandeceré tu nombre, en ti serán benditas las familias de la tierra, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ya vemos las promesas. Pero el llamado no solo tiene promesas, también tiene exigencias. Y eso es lo que le cuesta a los seres humanos. Nos cuesta que Dios nos exija. Todos queremos hacer un Dios a nuestra manera. Yo creo a Dios a mi manera. O sea, cuando ya Dios me exige, ese no es Dios. Yo no quiero un Dios que imponga. Entonces, si se supone que el cielo es un reino, y si es un reino, Él lo quiere establecer, y hay un rey, y si hay un rey, debe haber leyes, y hay que obedecer las leyes. Nadie vive en un reino sin rey y sin leyes. Hay exigencias. Las
cuales muchas veces no queremos. De hecho, hoy en día la iglesia posmoderna, eso es lo que quiere, solo las bendiciones, solo las promesas, pero no la exigencia. Señor, bendíceme, hay una exigencia, esfuérzate y sé valiente. Señor, bendíceme, hay una exigencia, trabaja, el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Uy, Dios, usted sí es cruel. Trabajar. Y me acordé, me gusta, pero algunos no lo saben. La mamá que llega a la casa del hijo que no quiere trabajar. Sin embargo, llega a la casa y es que la mamá lo quiere mucho y llega, ¿dónde está bebé de la casa? Y sale el muchacho, ¿cuál bebé? ¿No ve que tengo 30 años? Entonces a trabajar, aquí estoy, aquí estoy. Bueno. En el llamado de exigencias, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el trabajo es una bendición? Mi esposa hablaba la semana pasada de eso. Si algo caracteriza a los hombres de la Biblia de fe, y en especial nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo por excelencia, es el esfuerzo. Si algo deberíamos tener nosotros como hijos de Dios, es el esfuerzo. Para levantarnos cada día creyendo que es una nueva mañana y que Dios tiene nuevas cosas. Y iré en confianza en el Señor y serviré y trabajaré y en fin, creeré en el Señor. Bueno, ya están las bendiciones, ya están las exigencias. Pero continuemos. Versículo 3, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, ¿obedeció o no obedeció? ¿Cierto? Pero ¿cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son las exigencias? Vete de tu tierra y de tu parentela. Le está diciendo, mira, tú tienes que salir no solo de un lugar físico, tienes que salir de un lugar mental. Tú estás en un lugar mental que ahí te quedaste. Como tu papá, estás ahí en la idolatría, quizás no sé, sal de tu tierra, sal de tu parentela, abre tus ojos. Hay más cosas para ti, Abraham. Ahí voy a aplicar la frase que les he enseñado. ¿Cuántos quieren ver cosas que nunca han visto? Tienen que hacer cosas que nunca han hecho. Abre tus ojos, mira más allá. Hay una exigencia, sal. Y él tenía que dejar su parentela, solo tomar a su mujer e irse. Pero versículo 4 dice, se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Obedeció? ¿Sí obedeció o no obedeció? Salió, dice, y Lot fue con él. ¿Y quién era Lot? El sobrino. Entonces, ¿obedeció o no obedeció? ¿Sí o no? Obedeció a medias. Obedeció, dijo, voy a salir, pero el Señor le dijo, no lleve, salga de su familia, y se llevó al Lot. ¿Saben qué significa el nombre Lot? Velo. Velo, no pelo, no me miren, velo. Eso fue lo que un día le dije yo a Dios, quítame el velo. Y yo creo que entendió mal. Quitó fue el pelo, pero bueno, velo. Y él se llevó a su sobrino. Hermanos, la obediencia a medias tiene su problema. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia a medias tiene sus problemas. Pero bueno, él obedeció y él salió. Y ahí ya vamos a meternos un poco más con él. Pero Abraham, versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot el hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra y a Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, versículo 6. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quién era el cananeo? Ay, ay, ay. Y apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor. ¿Edificó un qué? ¿A quién? Al Señor. Ahora, lo primero que yo veo de todo lo que he hablado en la introducción de Abraham es que Abraham fue un hombre de comunión con Dios. Y la fe crece en alguien que tiene comunión con Dios y comunión con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿En serio? No me cree la... En serio, el que tiene comunión con Dios dice edificó un altar. ¿Quién me dice que es un altar? Díganme ustedes qué es un altar. Como traemos el concepto tradicional, ¿qué es un altar? Un lugarcito, un rincón, donde nosotros poníamos unas cositas y pedíamos a Dios. Bueno, eso era un altar físico. Ya un altar
espiritual está en nuestro corazón. Pero en esa época lo hacían físico. Ellos ponían, ¿cierto?, leña, hacían unas piedras, ponían leña y sacrificaban al Señor. Porque el altar es un lugar de sacrificio en aquella época. Era un altar donde se sacrificaba, pero también era un lugar de encuentro. Repitan conmigo: altar, lugar de encuentro, lugar de sacrificio. Hoy en día, ¿cómo aplica? Ya no hay más sacrificios. El sacrificio más grande por la humanidad, y nunca habrá otro como ese, fue el del Cordero Santo, Jesucristo. Entonces ya ahora el altar es espiritual, aún si es físico, está en mi corazón. Ya no tengo que presentar, ¿cierto?, una ofrenda delante de Dios. Ya se presentó una ofrenda por ti y por mí y se llama Jesucristo. Pero tengo que seguir teniendo claro que requiero tener encuentros con Dios en un lugar íntimo con el Señor. Él tuvo un encuentro, él preparó un altar para tener un encuentro y para sacrificar. En el altar, hablando de la intimidad y la oración, es donde llegamos: Señor, aquí estoy, sacrifico toda mi carne. Señor, estoy molesto, estoy enojado, estoy triste, estoy decepcionado, pero hoy sacrifico delante de ti una alabanza. Puedo decirte que te amo a pesar de mis circunstancias. Sacrifico alabanza por ti, Señor. Y aquí en este altar, Señor, dejo mi humanidad. Ayúdame a ver las cosas diferentes. Hay gente que ora y después de orar o reza. En lo tradicional rezan, salen de rezar o salen de orar y están agarrados todavía con su familia. Están ofendiendo a sus hijos. Me hizo acordar una vez, vi en una iglesia una mamá ya cantando: mi primer amor eres tú, Jesús. No me acuerdo qué sigue. Suele pasarme. Quiero adorarte, quiero ser fiel. Pero así esa mamá estaba. Mejor, yo ya estaba casi flotando. Como que le estaban saliendo alas de la espalda ya esa mujer. Y pasa el hijo y en plena alabanza y la empuja sin querer. Y ella abre los ojos. ¿No ve que estoy alabando a Dios? Dios es amor. Porque cuando hay real encuentro con Dios hay cambio. Y se sacrifica nuestra carne. Ese altar que Jesús dejó en el Getsemaní. En el Getsemaní Jesús, antes de morir, entra y dice que con tanta angustia sus gotas de sudor eran como de sangre. Parece que hay un estado de estrés de un ser humano que puede sudar casi sangre. Y Jesús estaba en un estado porque ya estaba a punto de morir y a llevar el pecado de la humanidad. Y en ese altar y en ese encuentro con el Padre Celestial le dice: Señor, Él sacrifica. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero decirle algo, iglesia. Para mí Jesús no venció en la cruz. Escúcheme bien porque va a sonar herejía. Para mí Jesús no venció en la cruz. Para mí primero Jesús venció en el Getsemaní. En la cruz hizo pública su victoria, que la logró en el Getsemaní cuando dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dale ese aplauso al Señor. Ahora míreme muy bien. Por eso todo cristiano necesita Getsemaní. Un lugar de encuentro donde yo entre: Señor, aquí estoy. Juan Carlos Salas, el que se aira, el que se molesta, el que también tiene tentaciones, el que también tiene deudas, el que muchas cosas le enojan, Señor, pero quisiera hacer tantas cosas. Pero Dios, ayúdame cada día a hacer tu voluntad. Hoy sacrifico mi vida. Él levantaba altares, lugares de encuentro. Pero bueno, ahí levantó un altar interesante entre Siquem y Moré. Ese altar, Siquem significa hombro y Moré significa maestro. Y es donde yo considero que empieza la travesía de la fe de Abraham. Y si ustedes me permiten ponerle un nombre, algunos han escuchado esto, yo lo he predicado en otras ocasiones, pero me tocó hoy hablar de él, de Abraham. Siquem, hombro, Moré, maestro, enseñanza. Creo que en ese primer altar es donde comienza la enseñanza de Abraham de la fe
básica y sencilla. La fe del comienzo es donde un hombre escucha a Dios y arranca con esa primera fe. Como cuando tú llegaste por primera vez y escuchaste bien de Jesús. Porque todos estábamos acostumbrados a creer en Jesús, pero no a creerle a Él. A creer en una religión, pero no a creer en una relación con Dios. Aquí empieza la travesía de fe de Abraham. El primer altar, la fe sencilla. Digan conmigo, fe sencilla. La fe del niño. Yo les he dicho a ustedes que cada hijo mío tiene una característica, pero siempre le he dicho que Sara tiene la característica de ¿qué? De la fe. Yo me acuerdo hace 9 años, esto lo conté en el IMES, Sara se me acerca y 9 años, tendría ya 10 añitos, 11 añitos, me dice, pa, yo quiero un computador portátil. Entonces yo le voy a contestar como Sara de amor, no, eso es tan, le iba a contestar a Abraham, oiga esta. 11 añitos ya quiere computador, le dije, amor, no, eso es tan costoso. Y en esa época esos computadores pequeñitos estaban más costosos que ahora, eran de $1,000,000 y pico, ahora van en 700 algo. Y Sara me dijo, pa, pero yo sé que lo va a tener. Y yo, ¿y qué estás haciendo? No, tengo fe. ¿Y qué más estás haciendo con tu fe? Ahorrando. Le dije, sí, ajá, yo por fe estoy ahorrando, pero sé que Dios va a hacer algo. ¿Y cuánto tienes ahorrado? Me dijo, papi, ya tengo ahorrado 400,000 pesos. Y entonces, ¿dónde está la fe? Ya tiene lo tuyo. No, es que los otros 600, Dios me los va a dar. Yo, sí, Sarita, yo te he visto escuchar, te he escuchado y te he visto en muchas cosas, pero, papi, acuérdate de mí, me dijo. Yo sé que Dios va a hacer algo, porque Él me ama, ya está convencido. Bueno, se fue. Yo tiene 400, me dijo, te los doy por si acaso. Yo no sé si ella estaba orando, papá, Señor, que mi fe sea puesta en el bolsillo de mi papá. Que, pues suele pasar, ¿no? Algunos están ahí gorreando fe, pero bueno. Entonces, yo agarré los 400, los guardé y dije, pero vale como 1,000,000, 1,100,000. Ok, los guardé. Llegué a la oficina, estaba ahí. Bueno. Al mediodía, el día que yo hablé con ella fue en la mañana, antes de irse ya para el colegio. Al mediodía llega una hermana que trabaja con nosotros en la iglesia. Me dice, pastor, me pasó algo interesante. ¿Qué? Imagínese que por una compra que yo hice en Al Costo, me dio unos puntos y me dijeron que si yo ponía 400,000 pesos, me daban un computador pequeño portátil. Entonces solo me tocó poner 400, pero yo no lo necesito. Yo lo compré, no sé si de pronto usted lo necesita por 400,000 y le regalo lo que me regalaron a mí. Yo no, es para Sara. Eso fue el mismo día que en la mañana me había dado los 400. Por la noche llegué a la casa y le dije, hola hija, hola pa, ¿cómo estás? ¿Qué haces? No, orando por mi computador, ya llegó. Ay, Dios es bueno. Y así tuvo su primer computador, esta culicagada. Yo no sabía si darle ofrenda, aplausos, una palmada, porque me desafió, yo no sé. Pero solo sé que la fe sencilla de aquellos niños es la que comenzó Abraham en ese lugar donde levantó el altar entre Siquem y Moré. Ahora, esa fe de niño es la que tenemos que tener siempre, siempre. Ahora, aquí quiero saltar a un texto que estuve leyendo esta semana. Esta semana estaba leyendo en el devocional de la iglesia Apocalipsis. Nosotros tenemos un devocional todos los lunes en la mañana con los de la oficina. Y nos tocó leer sobre las cartas que el Señor envía a través de Juan, o que escribe Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿cierto? A las 7 iglesias de Asia. Y la primera iglesia, ¿cuál es? La iglesia de Éfeso. Las iglesias estaban contaminadas por sus ciudades. El contexto de Éfeso era una ciudad de prostitución, era una ciudad, cierto, de mucha violencia, una ciudad grande, pero la característica más fuerte de esa ciudad era que tenía el templo de la diosa Diana, Diana de los Efesios, no sé si han leído en Hechos. Y esta Diana, este templo era un templo pagano e idólatra. Entonces ellos tenían que luchar contra la idolatría y el paganismo. Pero cuando el Señor le manda la carta, estoy hablando de la fe sencilla, le manda la fe del principio, le manda la carta o escribe la carta a Juan inspirado por el Espíritu Santo, dice la carta de esta manera. Mire cómo Dios habla. Primero dice, esto dice, cierto, el que tiene las 7 estrellas. Está hablando el mismo Jesús, o sea, el mismo, Él es el que la está enviando. El que la envía es el remitente, ¿cierto? El remitente es Jesús. ¿Sí es el remitente el que la envía o no? Es Jesús, ¿cierto? Y el que la recibe es la iglesia.
Y él comienza saludando con cortesía y valorando lo que ha hecho la iglesia. O sea, valora el amor de la iglesia. Dice, yo conozco tus obras, le está diciendo. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco que eres paciente, le dice a la iglesia de Éfeso. Yo conozco que tienes discernimiento. O sea, tú sabes los que no son apóstoles. Y danos ese discernimiento también hoy en día, Señor. Tú sabes los que no son apóstoles, también dice. Tú sabes, tú aborreces las obras de los nicolaitas, o sea, aborreces lo que yo también no aborrezco. Pero tengo contra ti, querida iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Él no está diciendo el amor porque está reconociendo que él ama, que esta iglesia ama servirle, es diligente, su paciencia. Si quieres ponme Apocalipsis capítulo 2 versículo 1, por favor, en esa versión. Y miramos un momento, no me importa que nos vayamos más domingos en esta enseñanza, pero quiero mirar esto. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de las 7 candeleros de oro. Representa las 7 iglesias. Conozco tus obras y tu duro trabajo, o sea, trabajas sin descansar, y tu perseverancia. Perseverancia es un estado. Bueno, en Bogotá es un barrio. ¿Cuántos conocen en Bogotá? Dicen perseverancia, donde uno sube bus y baja en ambulancia, decía. Bueno, la perseverancia. Sé que no puedes soportar, es que uno con los barrios de Bogotá uno aprende. Allá hay 3 barrios en Bogotá que los cristianos deberíamos conocer en lo espiritual. Está Las Cruces, ¿cierto? Más arriba La Victoria y después La Gloria. Todo cristiano tendría que ir a la cruz para caminar en la victoria y después ver la gloria, ¿sí o no? Ahí está explicado en los barrios. Y todos son barrios altos. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ya has descubierto que son falsos. Y hoy en día todavía hay muchos, pero bueno, sigamos. Has perseverado y sufrido por mi nombre. Eres perseverante y sufres sin desanimarte. O sea, tu problema no tienes ánimo, le está diciendo la iglesia. Sigamos. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Otras versiones dice, has dejado el amor del principio cuando te hiciste cristiano. Otras versiones dice, has dejado ese fervor que al principio tenías. ¡Wow! Me acuerdo, en una época de mi vida, yo sostuve y les he contado a mis hijos vendiendo sándwiches. Yo hacía 100 sándwiches diarios. Y cogía una bicicleta de un celador de la casa de un amigo, le decía, me prestan la bicicleta un ratico, y me iba en esa bicicleta con una cajita de 100 sándwiches por las tiendas del barrio cercano, y les decía, buenas, ¿cómo está? Yo vendo sándwiches. No nos interesa, me decían, no, yo se los dejo, si no los vende me los devuelve. Ok, póngalo, présteme una charolita, y yo se los arreglaba y oraba, Señor, por favor, que sean apetitosos, que sepan bien, porque el jamón y el queso es barato, Señor, pero que sepan bien, Señor, ¿cierto? Era eso, yo creo que eran como gato molido, yo no sé, pero señores, olía a gato ese jamón, pero era lo más baratico que había, jamón, mortadela y queso, los vendía lechuguita, mayonesa, ya los dejaba, tomatico. Yo llegaba el otro día y vendí 8, quedaron 2, devuélvamelos. Ok, ya después fueron cogiendo fuerza los sándwiches, hasta que me enamoré, no, hasta que hice sociedad con alguien incorrecto y se fue para abajo, pero bueno, el negocio, y me tocó emplearme de nuevo. Pero la historia está en que los sándwiches que quedaban yo me los comía con mis hijos, mis 3 hijos que vivían conmigo, bueno, los 2 mayores. Entonces, ellos, pasó lo del chiste, ellos el lunes, cuando yo recogía un sándwich y ellos querían, ¿cierto? Me decían, ¿cuántos saben ese chiste malo? Papi, ¿qué hay hoy de lonchera? Sándwich. Y el lunes ellos decían, ¡wow, sándwich! El martes, papi, ¿qué hay de almuerzo hoy? Sándwich. ¡Wow, sándwich! Miércoles, papi, ¿qué hay de almuerzo hoy? Yo, sándwich, hijo. Sándwich. Jueves, papi, ¿qué hay de almuerzo? Sándwich. Sándwich. Viernes, ¿qué hay de almuerzo? Sándwich. Sándwich. Sábado, papi, ¿qué hay de almuerzo? Sándwich. Sándwich. Domingo, papi, ¿qué hay de sándwich? Sándwich. Y llegaba el lunes, papi, ¿qué hay hoy de almuerzo y de lonchera? Sándwich. ¡Sándwich! Volvían y arrancaban. Quiero ilustrar esto con esto, porque
Que al comienzo todos vimos, la iglesia, la palabra, la oración, el encuentro, qué poder, servir a Dios es lo más hermoso, pero ha pasado el tiempo. Has dejado tu fervor del principio. Yo quiero hablar solo de este altar y seguiremos hablando de otros. Pero ahora me metí con esta iglesia hablando de Abraham. Abraham tenía esa fe. Esta iglesia empezó a perder. Pero voy a terminar esta para volver a Abraham. ¿Y qué más dice? Recuerda. El Señor le dice a la iglesia, ¿dónde se pierde esa fe del principio y ese fervor? ¿Dónde has caído? Recuerda dónde caíste. Quizás fue algo mínimo, pero eso que te llevó a caer te empezó a hacer retroceder en tu fe. Ya como que no tienes ese fervor y esa pasión. Y no hay cosa más hermosa que alguien enamorado del Señor. ¿Cuántos están enamorados del Señor? Cuando yo me enamoré de Nidia y sigo enamorado de Nidia, la mona, cuando me habla duro, Juan, recoge, mi amor. Pero en la casa hablamos. Cuando yo comencé mis amores con Nidia en la iglesia, esos comienzos son hermosos. Llega con las flores. Hola. Flores. Bueno, ahí sí, este fue otro caso. En el mundo, el borracho que se perdió 3 días y vuelve a la casa y la mujer no le quiere abrir. Ese es otro caso. Y llega y golpea y ella descarado, sin vergüenza, y él: flores para la mujer más linda y comprensiva. Y ella descarada, 3 días después: flores para la mujer más linda y comprensiva. Flores, y ella: ay, pobrecito, pues también, por lo menos trae flores. Ay, ya me va a pesar. Y ella abre la puerta y lo mira, y las manos vacías, y le dice: ¿y las flores? Dice ella. Y él: y la mujer linda y comprensiva. Chiste malo, descarados. Pero cuando yo me enamoré con ella, yo llegaba con mis flores y decía: amor, aquí, flores. Y quería hablar y pasar todo el tiempo con ella. Bueno, todavía me encanta pasar, y días como estos es fuerte para mí. Ella se va para un encuentro y yo sufro y los niños disfrutan. ¿Por qué? Porque cuando ella se va de encuentro, los niños comen pizza, pollo, hamburguesa. Cuando me voy de encuentro yo, los niños comen igual frijoles, verduras, ¿es cierto? La mamá: no señor, verduras, solo alimenta, no vamos a gastar acá, esa pizza lo engorda. Los niños disfrutan, pero yo sufro. A mí me hace mucha falta. Es un amor de pareja. Pero es un amor, aunque es de pareja y que sé que Dios lo puso, no es ni comparable al amor que deberíamos tener por Dios. El amor que deberíamos alimentar. Abraham tenía ese altar, pero esta iglesia lo perdió. Esa fe del principio la perdió porque había caído. Pero el consejo, ¿cuál fue? Del Señor a la iglesia. Ya vuelvo a Abraham, pero déjenme aquí terminar, cerrar esta parte. Le dice: vuelve donde has caído, donde te caíste, y arrepiéntete. Arrepiéntete, y ¿sabes qué? Y vuelve a practicar esa fe del principio, ese fervor, esas obras que hacía al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar el candelero. Ahora, no se sabe porque ya no hay iglesia en Éfeso. Esa iglesia parece que no se arrepintieron. La clave para vivir en una fe como niño continuo y en un fervor por el Señor es un corazón de arrepentimiento. Díselo a la persona de al lado: la clave para vivir en fe es el arrepentimiento. Y eso muchos no lo entienden. Algunos no creemos que Dios, la relación con Dios es solo, ¿cierto?, unilateral. Ya yo pido y Él me tiene que dar. No, Él quiere también un corazón arrepentido. Vuelvo a Abraham. El altar que levantó fue el de la fe sencilla, el de la travesía. Después Él levantó otros, ya estoy terminando. Él levantó otros altares que más adelante miraremos. Después Él levantó un altar entre Siquem, o voy a hablarlo ya para terminar el segundo y termino con ese mejor. Génesis 12 de nuevo, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Versículo 8 de Génesis 12.
a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y allí edificó Jehová un altar e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Después del de la fe sencilla, levanta otro altar en el camino de la fe entre Betel y Jai. Betel significa casa de Dios y Jai, saludo en Estados Unidos. Jai. No. Jai significa escombros. Él levanta un altar donde se encuentra con el Señor, donde Él sacrifica su pasado de los escombros, seguramente el escombro de ese Abraham que el Señor le estaba hablando antes, al hombre que ahora está tomando la decisión para ir hacia Betel, para ir hacia el Negev. Aunque estaba entre Betel, que es la casa de Dios, y Jai, que es el lugar de escombros, él se metió en esa decisión para ir al Negev, dice el versículo 9, y el Negev es desierto. Él ya había sacrificado en el encuentro con el Señor al comienzo ese sacrificio de fe. Aquí estoy, ok, te creo, yo voy a hacer lo que tú me digas. Pero lo segundo en el altar que levanta es: y voy a tomar la decisión correcta. Y toma la decisión de entrarse al desierto para ir a la tierra prometida. Y ese segundo altar, que es con el que quiero terminar, y voy a hablar de otros dos altares dentro de 8 días quizás, que es día de familia y tiene que ver. Ese altar segundo es el altar de las decisiones. Querida iglesia, todo el tiempo estaremos tomando decisiones. Los seres humanos todo el tiempo tomamos decisiones, ¿o no? Es más, aquí hay muchos que están confundidos hoy. ¿Qué van a almorzar? La mujer está mirando y dice: yo no puse arroz. Eso es huelga, mi hijo, gaste. Porque si hay arroz, dijo la abuela, mientras haya arroz, hay almuerzo. Pero si no hay arroz, fue que ella está diciendo restaurante, así sea sencillo. En inglés, electric lunch, almuerzo corrientazo. Es electric lunch, corrientazo, pero todo el tiempo estamos tomando decisiones. Abraham, este hombre es llamado hombre de la fe. Es el hombre donde comienza la genealogía de Jesús. Usted ve Mateo, cuando comienza la selfie de la familia de Jesús, comienza en Abraham. Esa genealogía comienza en Abraham y termina en Jesús. Y de ahí ya sigue la iglesia. Este hombre de fe fue un hombre que tuvo que tomar decisiones, iglesia. Mi pregunta es: ¿qué decisiones tienes que tomar? Decisiones correctas, pero no puedo tomar decisiones sin el primer altar, que es el altar de la fe. Los de alabanza pueden pasar, por favor. No podemos tomar decisiones si no tenemos el primer altar, que es el de la fe, el del fervor, el de ese amor apasionado por el Señor. Muchos toman decisiones basados en su emoción. Muchos toman decisiones basados en su necesidad. Muchos toman decisiones basados en su ira. Muchos toman decisiones basados en lo que otros digan. Pero hoy yo te animo a que tú vuelvas a esa fe con el Señor y digas: Señor, yo quiero, como al principio, como un niño, ser dirigido por ti y tomar las decisiones correctas. Así sea, entrar al desierto como lo hizo Abraham. Porque hay otro hombre en la Biblia, que lo vamos a ver dentro de 8 días, que sus decisiones lo llevaron a perder su familia, y fue Lot. Lot decidió por la llanura más hermosa y le dijo a Abraham: usted coja la montaña. Esa era la tierra prometida. ¿Cuántos sabían que la tierra prometida es montañosa? Porque era tierra donde fluía leche y miel. Y la tierra que fluye leche y miel, todos nos imaginamos: ay, los ríos son de leche y la miel baja por los árboles. Ay, como así como los, no. Leche y miel significa tierra de ganados y frutos dulces, y eso se da en la montaña. Y Lot escogió lo que se veía lindísimo, la llanura hermosa, y terminó siendo Sodoma y Gomorra. Y hay algunos que toman decisiones viendo con sus ojos, pero no escuchando al Señor con sus oídos y su palabra. Y las cosas se les ven brillantes y se les ven hermosas. Termino esta primera parte de esta enseñanza de Abraham, hombre de fe, hablando de: en el encuentro con el Señor, empecemos a orar porque ese primer amor vuelva. ¿Cómo vuelve esa fe de niño? Arrepintiéndonos. ¿Dónde te aporreaste, iglesia? ¿Dónde te caíste?
Donde ya no hay ese fuego del principio, que eras tan feliz y querías hablarle a todo el mundo que tu amor y el mío es un amor tan grande, y que todo el mundo sepa cuán inmenso es nuestro amor, Jesús. Comienzo le gritabas a todo el mundo: hey, Jesús cambió mi vida y va a cambiar mi familia. Y ahora vienes como: ay, verdad que mi esposa o mi esposo, vamos a la iglesia, sí, toca, vamos, para que los muchachitos busquen de Dios, porque ¿qué hacemos? Por carga. Qué pereza un matrimonio donde no está ese amor y esa fe en el uno en el otro, sino por carga. Hay que renovarlo con arrepentimiento. Pero lo segundo, yo quiero orar por aquellos que tienen que tomar decisiones entre casa de Dios y Jai, Betel, Jai, casa de Dios y escombros, para que tomen decisiones correctas. Hay decisiones a veces que son, miren, una de las decisiones más comunes finalizando el año es el cambio de ciudad de muchos. Es que me propusieron algo y puede ser que sea bueno, jamás yo le diría a la persona que no, pero yo siempre le digo: ponga en balanza, primero en oración, ¿esto para qué beneficio es? Este cambio de trabajo, o este cambio de ciudad, o este cambio ¿es para beneficio de mi vida, Señor, de mi familia? ¿Es para el plan tuyo? Porque no voy a cambiar muchas veces pesos por paz. Gente que por unos pesos más sacrificó toda la paz. Ahora, si es de Dios, tendrá la paz tu familia, y se hará todo en el orden, porque todo Dios lo hace en orden y decentemente. Se hace en el orden y crecerás, y oraremos por ti y escucharemos de las maravillas que Dios hará en el lugar donde tú estarás. La decisión de qué vas a estudiar. Estamos terminando año y muchos están: Señor, ¿yo qué estudio? A ver qué da plata. Toma la decisión basada en lo que da dinero. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que tú estudies? O más bien, ¿qué es el don que tú tienes, o los dones donde Dios va a direccionar tu carrera? Muchos están a punto de tomar la decisión: ¿con quién me casaré? Se fíen tan solo del hombre que maneja la moto, niñas, la moto de moda o el carro de moda. Fíjense en un hombre que maneje su vida bien delante de Dios. O tan solo fijarse en la 240, o sea, 90, 60, 90, 240. No significa que no pueda hacer 240, como yo soy acuerpado, miren, músculo en reposo. Pero no tiene que ver con solo lo que veo o lo que yo quiero. Señor, yo quiero tomar las decisiones correctas, porque las decisiones de hoy tuyas trascenderán para tu futuro, para bien o para mal. Por eso se requiere con fe transitar con el Señor. Amén. Quiero que se pongan sobre sus pies. Hay dos más que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Cuántos quieren ver la segunda parte? Por el mismo canal y a la misma hora. Voy a pedir que cierren ahí sus párpados por un momento. Y vamos a pedirle al Señor que en Él queremos de nuevo poner total nuestra fe. Si tú estás acá es porque Dios tiene un plan contigo. Y Él te está llamando. Y no importa lo que estés viviendo, Él es especial para cambiar un idólatra, un drogadicto, un mentiroso, una mujer adúltera. Él puede cambiar. Solo acércate al llamado. Y las decisiones que vas a tomar, ponlas delante de Dios. Tómate tu tiempo para orar, pero hazlo con fervor, hazlo con gozo. Que vuelvas alegría en ti, que vuelvas a esos tiempos donde tú pones textos de la palabra en lugares y dices: Dios me habla. No vivas una vida de fe mecánica por obligación. Eso es lo más aburridor que puede haber. Vívela por convicción, que eso es la fe, por certeza que eso es la fe. Cantemos este. Refugio, ancla
Gracias, Señor. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú.